Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal MB Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión les voy a enseñar cómo extraer la paleta de color de una fotografía cualquiera y utilizar esa paleta de color para añadirle esos tonos a otra fotografía diferente. Esta técnica es muy sencilla. Para lograrla vamos a utilizar el programa Photoshop. Extraer o tener la paleta de color de una imagen te puede servir en caso de que tal vez los tonos de una película, de una serie que te gusta mucho, quieras aplicárselos a tu trabajo. Bueno, si quieres hacer eso, te voy a enseñar este método muy sencillo para que puedas utilizarlo en tus fotografías. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si aún no te suscribes al canal, lo puedes hacer en el momento en el que así lo desees. Este video lo estamos realizando pensando en que tú no tengas que salir de casa para seguir practicando la fotografía. Recuerda, yo me quedo en casa, así contribuimos a superar esta crisis que está afectando a todo el mundo. Así que dicho todo esto, pasemos a nuestro tutorial. Bien, ya nos encontramos aquí en el programa Photoshop. Tenemos esta fotografía de tonos muy otoñales. Tiene bastante bonito revelado esta imagen, así que vamos a extraer la paleta de color de esta fotografía para aplicársela a esta otra fotografía y a esta otra fotografía. Quiero hacerte notar que esta fotografía, por ejemplo, no contiene todos los matices que contendría nuestra fotografía de origen, es decir, no cuenta con tonos azules ni con este tono color vino, pero aún así vamos a poderle aplicar los tonos de la paleta de color. Por el contrario, esta segunda sí es muy similar. Tenemos altas luces por aquí e incluso aquí la personita también tiene estos colores. No son exactamente iguales y te lo voy a mostrar de la siguiente manera. Ahí está. No son exactamente los mismos tonos. Esta tiene tonos cálidos y esta tiene tonos muy fríos. Entonces vamos a extraer la paleta de color de aquí y ponerle los colores a esta foto. Lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestro espacio de trabajo. Vámonos por aquí. Aquí está. Entonces, ¿cómo vamos a extraer la paleta de colores? La técnica más sencilla es irnos aquí a tamaño de imagen, irnos a imagen, tamaño de imagen, y aquí en donde están las dimensiones de la fotografía en píxeles, vamos a bajar la cantidad de pixelaje. Vamos a escribir 400 por 600 píxeles. Le vamos a dar OK. Y se va a hacer pequeñita la foto. Vamos a presionar control 0 para que nos vuelva a encajar la imagen aquí. Después vamos a irnos a filtro, a pixelizar y en este efecto de mosaico. Como puedes darte cuenta, la fotografía únicamente conserva pues los colores más básicos de la paleta de color. Podemos bajarlo y obtener muchos más colores, o a subirlo como estaba, que estaba en 132 me parece, y obtener únicamente 1, 2, 3, 4, 5 colores. 5 colores es lo que yo considero apropiado para esta técnica de trabajo que yo te voy a mostrar. Y quiero hacerte notar también que no están en orden, en ningún orden específico estos colores. Hay otras técnicas más complicadas para extraer los colores desde el más claro hasta el más oscuro, pero ya es meternos con otro tipo de configuraciones y yo quiero mostrarte lo más fácil posible. ¿A qué me refiero? A que este color que es muy claro, si fueran en orden, no sé, descendente, este tendría que estar aquí arriba, ¿verdad? Porque este tendría que ser un medio tono y no quedaría aquí en medio, pero esta es una cuestión que pues realmente no nos afecta en el trabajo que vamos a realizar a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es, si te diste cuenta, tomé esta herramienta de selección y vamos a seleccionar esta área porque es la que contiene los colores más representativos de nuestra imagen, si te das cuenta. Vamos a seleccionar este rectángulo, presionar control C para copiar. Y después vamos a presionar control alt Z para regresarnos hasta el principio de la imagen. Ahí está.
La imagen es bastante grande. Vamos a presionar una vez más control 0 para que se ajuste a la ventana. Ahora vamos a presionar control V. La vamos a pegar exactamente. Y aquí tenemos este rectangulito con nuestra paleta de color. Vamos a presionar control T para transformarla. Y vamos a acomodarla aquí arriba o en cualquier espacio de la fotografía donde tú sientas que se ve bien. Si lo que quieres es publicar tu foto con su paleta de color, pues tú puedes decidir en dónde colocarla. Yo lo voy a hacer ahorita nada más para el ejemplo. Y ya tenemos aquí la paleta de colores básicos de esta imagen. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar estos 5 colores, o mejor dicho, estos 5 tonos? ¿Cómo vamos a aplicarlos a nuestra fotografía de ejemplo? Bueno, vamos a mover esto por aquí. Y vamos a trabajar con esta foto primero, que es la que tiene los tonos más parecidos. Entonces vamos a irnos aquí a ventana, nada más para verlas los dos al mismo tiempo. Verticales. Bueno, ahí está. Ya tenemos estas dos fotografías, entonces queremos aplicarle a esta foto fría estos tonos cálidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos primero a asegurarnos de estar trabajando en la fotografía correcta. Aquí está. Y vamos a irnos aquí abajo a las capas de ajuste. Y vamos a seleccionar una capa de ajuste de curvas. Bien, ahora quiero que notes que en esta área hay 3 goteros. Uno de negros, uno de medios tonos y uno de iluminaciones. Lo que vamos a hacer es darle doble clic a cada uno. Vamos a darle primero doble clic a este de los negros y se nos abre esta área de color. Nos vamos a ir a esta parte que es la parte vino del suétercito y vamos a seleccionarlo. Le vamos a dar clic con el gotero aquí en este cuadrito y le vamos a dar OK. Y nos va a aparecer esta ventana donde nos dice que si queremos guardarlo como un tono por defecto, le vamos a decir que no, porque después vamos a utilizar otras fotografías y no queremos que se queden guardados esos tonos ahí. Después vamos a hacer lo mismo con los medios tonos, le damos doble clic, nos vamos a lo que vendrían siendo nuestros medios tonos, tú vas a elegir cuáles quieres aplicar. Yo en este caso me parece que voy a aplicar este de aquí. Le damos en OK y después nos vamos a ir, ahí le decimos que no, después nos vamos a ir a las iluminaciones. En este caso la técnica que utilizamos nos está mostrando el color de la piel, que es este. Entonces vamos a seleccionarlo. Le damos clic ahí y le damos en OK. Le decimos que no. Bien, ahora vamos a volver a esta otra fotografía. Estamos trabajando sobre ella. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar nuestro gotero de puntos negros y vamos a darle un clic aquí al suétercito de nuestra persona que está aquí. Vamos a darle un clic aquí. Bien, ya le aplicó un tono de color. Si te das cuenta, este tono que era deslavado ya se está convirtiendo en este tono del suéter de la foto original. Después vamos a irnos a los medios tonos. Y yo considero que los medios tonos estarán aquí en estas partes grises de la montaña. Entonces le voy a dar clic ahí y ya aplicamos los medios tonos. Y por último, las iluminaciones. ¿Recuerdas que estábamos hablando de que las iluminaciones eran la piel? Bueno, vamos a buscar una parte iluminada de nuestra fotografía, por ejemplo esta franja blanca, y le vamos a dar clic ahí. Y ya le aplicamos estos colores a nuestra fotografía. Lo único que procede a continuación es aquí sobre las curvas, ganar un poquito más de iluminación y aquí abajo aplicar un poquito de contraste, un poquito nada más. Y tal vez por aquí. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Y ya tenemos aplicados estos tonos de color a esta fotografía. Te voy a mostrar el cambio para que veas cómo se veía originalmente. Originalmente se veía así. Y aplicándole nuestra paleta de 3 colores, se ve ahora de este modo. Tú puedes continuar trabajando en ella. Si quieres seguirla oscureciendo un poco más, pues puedes venir aquí y mover hasta que tengas la iluminación que a ti más te guste. Bien, en este caso nos funciona muy bien porque nuestro personaje está vestido
de la manera similar. El cabello está iluminado más o menos igual y tenemos un punto de altas luces aquí arriba, tal como en esta otra foto. Los verdes se igualan, los medios tonos se igualan. ¿Qué va a pasar si tú tienes una foto un tanto diferente? Vamos a cerrar esto, no lo vamos a guardar. Y aquí tenemos la fotografía de esta muchacha que está en un bosque, pero no está vestida. Vamos a hacerlo más pequeño. Pero no está vestida como nuestro personaje de aquí, de la fotografía original. Lo único que tenemos es verdes y partes del tronco. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar cuáles tonos vamos a utilizar para nuestra técnica, ya que si nosotros quisiéramos aplicar estos tonos color vino o del cabello, estos colores ocres, a nuestra fotografía, pues nos la va a contaminar, ya que no existen esos tonos aquí. Entonces nos vamos a concentrar más bien en los colores de la madera y en los colores de las iluminaciones, por ejemplo el de la piel. Entonces vamos a irnos a la fotografía que vamos a modificar. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Vámonos a una capa de ajuste de curvas. Seleccionamos ahora los oscuros y es por eso que a mí me convence utilizar por lo menos 5 o 6 tonos de la paleta de color. En caso de que mi fotografía no cuente con colores similares o condiciones de iluminación similar, como sea el caso. Entonces en este caso vamos a utilizar no el color vino, sino este color oscuro. Es de los más oscuros que están aquí en la orilla. Le vamos a dar OK. Le vamos a decir que no. Vamos a seleccionar los medios tonos, que ahora yo creo que van a ser estos. Le decimos que no. Y las iluminaciones, una vez más, que recuerda que esas son las de la piel. Entonces le vamos a seleccionar estas de aquí. Vamos a dar en OK. Decimos que no. Bien, ahora vamos a hacer un poquito más grande la fotografía. Y utilizando una vez más los goteros, dependiendo del área de la fotografía en la que lo vas a aplicar, vamos a aplicarle aquí nuestras iluminaciones. Vamos a aplicarle aquí a la falda nuestros medios tonos. Y vamos a aplicarle aquí en la parte del árbol nuestros oscuros. Y como te das cuenta, la fotografía adquiere esta atmósfera así, un poquito velada, un poquito sombría. Lo único que resta por hacer es aplicarle un poquito más de contraste. Aquí moviendo nuestras curvas. Si te das cuenta dónde está la crucecita, lo que estoy moviendo aquí del lado derecho de la pantalla. Recuperar un poquito más de iluminación sin excedernos. Y oscurecer tal vez un poco aquí. Y luego aquí en medio. Ahí está. Cerramos todo aquí. Y ya le aplicamos los tonos que le quedarían, ¿sí? Los tonos que serían apropiados de esta foto a esta otra foto. Te voy a mostrar la diferencia de los tonos muy neutrales que tenía, que eran más bien verdosos, a los tonos que le aplicamos basándonos en la paleta de colores que tenemos aquí. Los verdes se igualan, los tonos de la madera se igualan y lo que no existe pues se equilibra. Mira, este es un después, este es un antes y este es un después. Y de esta manera podemos aplicar cualquier paleta de colores a nuestras fotografías. Recuerda, cada fotografía es diferente. Por ejemplo, esta no tiene estas altas luces de aquí atrás y no, ya lo habíamos mencionado, no tenemos ni colores azules ni colores vino. Pero podemos aplicarle este bonito acabado a esta fotografía que está basado en la paleta de color que tenemos como ejemplo. Y esta es una técnica muy sencilla para tomar los tonos de color de una fotografía y pegarlos en otra. Pues bien, ¿qué te pareció este video tutorial? Espero que te sirva, que muy pronto lo puedas poner en práctica ahí en tu casa. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales de fotografía. Si quieres apoyar este canal, regálanos un aplauso. El botón de aplauso aparece cuando tú ves los videos en una PC o en una laptop. Y el botón de aplauso está en la parte de abajo junto a la manita arriba. Si puedes apoyarnos de esa manera, nos ayudarás a seguir generando contenido. Eso es todo de mi parte, yo soy Oscar Muñoz Beristain, nos escuchamos la próxima.